hoy, agradezco mucho su presencia. Le vamos a pedir esta noche a la Trinidad. Ya sabemos que el día 2 de junio de 1577, Día de la Trinidad, Santa Teresa empezó a escribir este libro maravilloso de las moradas. Así que le vamos a pedir al Padre, bueno, más que pedirle, nos vamos a dejar en sus manos. Y a Jesús le vamos a pedir que nos ayude a entender con el corazón lo que significa amar al Padre, a los demás y a nosotros mismos, con todas las fuerzas de nuestro corazón, como nos pide hoy el Evangelio. Y al Espíritu le vamos a pedir la valentía, la luz y la gracia de poner todo esto por obra, de que este mandamiento de Jesús sea la razón de nuestra vida. Bueno, esta noche vamos a ver el capítulo 2 de las primeras moradas. Como es un capítulo largo, voy a saltarme algunos, pero ustedes lo pueden leer después, ¿no? Se los voy a ir diciendo. Ayer que estábamos en la misa, no sé por qué me vino esta luz y se las quiero compartir. Pensé en todas las carmelitas y en los carmelitas que se han inspirado en la espiritualidad teresiana. Y fíjense la maravilla, no hay uno o una igual a otro o a otra. Es decir, que Teresa de Jesús tiene la capacidad de provocar en cada persona el camino único e irrepetible de santidad que tenemos que vivir. Por eso es una gran mistagoga, nos conduce a través del misterio. Y bueno, ya que ella tiene esta capacidad y estamos en su mes, le vamos a pedir también la capacidad de escuchar nuestra conciencia, de obedecerla y de hacer de esta escucha y de esta obediencia nuestro estilo de vida. Hoy, que es día de San Francisco de Asís, gran santo, gran inspirador de la cristiandad y por supuesto de Teresa de Jesús, también le encomendamos que seamos conscientes de nuestro mundo y cuidemos a nuestro planeta como lo hizo él. Quiero recordarles que el día 7, que es Día de la Virgen del Rosario, iniciamos la novena a Santa Teresa, que si me lo permiten les voy a sugerir brevemente alguna anotación en el grupo de lectura para poderla hacer por nuestras intenciones. Y esta noche, a ella, a nuestra amiga y hermana y compañera de camino, le encomendamos a nuestros enfermos y enfermas, a todas las personas que están sufriendo en este momento, cercanas y lejanas. Agradecemos también la vida de las cumpleañeras, las fiestas, los aniversarios, que hay muchos también. Y nos disponemos a empezar nuestra lectura con el favor del Espíritu. Capítulo 2. Trata de cuán fea cosa es un alma que está en pecado mortal y cómo quiso Dios dar a entender algo de esto a una persona. Trata también algo sobre el propio conocimiento. Es de provecho porque hay algunos puntos de notar. Dice cómo se han de entender estas moradas. Y aquí ya salen 3 cosas fundamentales. El pecado, mis queridos hermanos y hermanas, en clave teresiana, no llega a la línea del ser, sino que está en el estar, que es muy diferente. Cuando leamos este puntito en el número 3, lo podremos entender claramente. Número 2, las primeras moradas son las moradas del propio conocimiento. En esta vida
No hay cosa más importante que conocernos a nosotros mismos. Y esta aventura que estamos comenzando de la mano de Teresa es una gran herramienta para conocernos. Y por último, nos dice Teresa cómo debemos de entender estas moradas. Nuestro mundo interior es amplio. No podemos arrinconarlo o hacerlo estrecho. Número 1. Antes de que pase adelante, os quiero decir que consideréis qué será ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de la vida que está plantado en las mismas aguas de la vida que es Dios, cuando cae en pecado mortal. No hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura y negra que no lo esté mucho más. No queráis más saber de que con estarse el mismo sol que le daba tanto resplandor y hermosura todavía en el centro del alma, es como si allí no estuviese para participar de él, con ser tan capaz para gozar de su majestad como el cristal para resplandecer en él el sol. Y antes de ver los síntomas que Teresa nos pone del pecado, me gustaría que volviéramos a ver nuestro castillo de cristal. Ajá. La luz está en el centro y va a estar siempre, independientemente de que nosotros entremos al castillo, independientemente de que lo vayamos recorriendo y lo conozcamos, aunque estemos en pecado. Pero van a ver qué es lo que pasa cuando por decisión personal estamos afuera en el fan. Quiero hacer hincapié de que incluso cuando está hablando del pecado, Teresa habla en positivo de la persona. Tiene un concepto de la persona sumamente positivo y atractivo. Y ahí vienen los dos síntomas que nos ponen. Ninguna cosa le aprovecha. Es como cuando estamos malos de la panza, que si comes, porque comes. Y si no comes, porque no comes. Todo nos hace daño, no nos aprovecha. Y de aquí viene que todas las buenas obras que hiciere estando así en pecado mortal son de ningún fruto para alcanzar gloria. Es decir, que no son un buen fruto cuando nuestras obras nacen del pecado. Incluso podemos tener éxito, pero el éxito es muy distinto a la fecundidad, que da satisfacción, que da paz y que da una profunda alegría interior. Porque no procediendo de aquel principio que es Dios, de donde nuestra virtud es virtud, y apartándonos de él, no puede ser agradable a sus ojos. Pues en fin, el intento de quien hace un pecado mortal no es contentarle, sino hacer placer al demonio, que como él es las mismas tinieblas, así la pobre alma queda hecha una misma tiniebla. Si vamos a la raíz de demonio, de diablo, es lo que divide, lo que nos rompe, lo que nos fragmenta y escinde. Por eso, solo cuando nos acercamos a nuestra esencia, podemos ser en plenitud. Y esto independientemente de que hablemos de religión, es entrar a lo más profundo de ti. Número 2. Yo sé de una persona a quien quiso nuestro Señor mostrar cómo quedaba un alma cuando pecaba mortalmente.
Esta persona es ella, pero habla de sí misma en tercera persona, un poco porque no quiere ponerse nunca como punto de referencia, ¿no? Es como un narrador testigo. Dice aquella persona que le parece, si lo entendiésemos, no sería posible ninguno pecar, porque aunque se pusiese a mayores trabajos que se pueden pensar por huir de las ocasiones. Y así le dio mucha gana de que todos lo entendieran. Y así os la dé a vosotras y a vosotros, hijas e hijos, de rogar mucho a Dios por los que están en este estado, todos hechos una oscuridad, y así son sus obras. Porque así como de una fuente muy clara lo son todos los arroyicos que salen de ella, como es un alma que está en gracia, que de aquí le viene ser sus obras tan agradables a Dios y a los hombres, porque proceden de esta fuente de vida a donde el alma está como un árbol plantado en ella, que la frescura y fruto no tuviera si no le procediere de allí, que esto le sustenta y hace no secarse, y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor. Todo lo que corre de ella es la misma desventura y suciedad. Fíjense bien, dos árboles, uno plantado en el manantial, lógicamente tiene frescura siempre, lozanía y frutos abundantes. Y otro árbol plantado en una fuente de agua estancada, apestosa y negra. Lógicamente, hasta se van quedando oscurecidas sus ramas y sus frutos quedan ruincitos. Bien. 3. Es de considerar aquí que la fuente y aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma no pierde su resplandor y hermosura, que siempre está dentro de ella. Es decir, que Jesús jamás nos deja, ni aun cuando estamos en pecado. Y cosa no puede quitar su hermosura. Qué bien nos haría entender con el corazón esta frase de Teresa, que nada puede quitarnos la hermosura de nuestro castillo, ni el pecado incluso. Y ahí viene una comparación que me parece brillante. Por eso la vamos a ver. Mas, si sobre un cristal que está al sol se pusiese un paño muy negro, claro está que aunque el sol dé en él, no hará su claridad operación en el cristal. Miren. Voy a dejarlo un ratito tapado de negro, porque esto me parece que nos va a dejar clarísimo el concepto teresiano. Oh almas redimidas por la sangre de Jesucristo. Está hablando en presente, no en futuro. Ya nos redimió Jesús. Entendeos y habed lástima de vosotras. ¿Cómo es posible que entendiendo esto no procuréis quitar esta pez de este cristal? En las fincas, en las haciendas antiguas, había quinqués. Y no sé si han visto o recuerden cómo se pone ahumado y negro un quinqué que no ha sido limpiado. Pues es una comparación similar a esto. Es decir, que nuestra tarea va a ser lavar el quinqué, limpiarlo o quitar el manto negro,
No lo voy a quitar hasta que nos lo diga la santa. Mirad que si se os acaba la vida, jamás tornaréis a gozar de la luz. Yo creo que siempre tenemos oportunidad de eso y Jesús, que es nuestro Redentor, se encargará de darnos las oportunidades. Pero si ahorita estamos leyendo el libro de Moradas, tenemos que aprovechar la coyuntura para ser felices desde aquí y para vivir el cielo desde aquí. Oh Jesús, ¿qué es ver un alma apartada de ella, de la luz de su centro? ¿Cuáles quedan los pobres aposentos del castillo? Qué turbados andan los sentidos, que es la gente que vive en ellos, y las potencias, que son los alcaldes, mayordomos y maestresalas, con qué ceguedad, con qué mal gobierno, en fin, como a donde está plantado el árbol, que es el demonio, ¿qué fruto puede dar? Esto es muy importante. En el castillo interior solo viven la persona y Dios. Lo que nos va haciendo movernos es la gracia que nos regala el Espíritu siempre. Los sentidos interiores y exteriores, fíjense que la santa dice que es la gente que vive en ellos, se mueren de miedo cuando estamos en pecado. Entonces, en vez de gozar la vida, la sufrimos. En vez de descubrir la luz, lo que experimentamos es la oscuridad. Y las potencias, miren qué comparación tan bonita, son tres, como vimos en el camino de perfección: inteligencia, memoria y voluntad. El entendimiento y la voluntad. Y nuestra memoria, que nos recuerda toda nuestra experiencia de vida, si no están centradas en la luz, es lo que nos pasa cuando estamos en pecado. Ellos son los alcaldes, los maestresalas y los mayordomos, dice Teresa, que viven en el castillo. Claro, estamos con muy mal gobierno y con ceguedad. Y nos llama la atención que nos equivoquemos en tantos momentos de nuestra vida cuando andamos medio perdidos en la oscuridad. Es una consecuencia lógica. 5. El 5 nos lo vamos a saltar, porque es un cachitito y bueno, ya se lo leerán ustedes. Vamos a leer solo la mitad de ese capítulo. Decía aquella persona que había sacado 2 cosas de la experiencia de haber experimentado lo que era un alma en pecado, de la merced que Dios le hizo. La una, un temor grandísimo de ofenderle. A Dios no lo podemos ofender. Lo que pasa es que cuando pecamos, optamos en contra de Dios, que es nuestro principio y nuestro fin. Entonces, aunque no lo podemos ofender, efectivamente, pues nos equivocamos radicalmente, ¿no? Y así siempre le andaba suplicando no le dejase caer, viendo tan terribles daños. La segunda, un espejo para la humildad, mirando como cosa buena que hagamos, no viene su principio de nosotros, sino de esta fuente a donde está plantado este árbol de nuestras almas, y de este sol que da calor a nuestras obras. Esto es importantísimo. El que vive en gracia, en contacto con la luz de su esencia, de su centro, no puede ser vanidoso y orgulloso, no puede ser soberbio, porque sabe que todas las cosas buenas que haga no dependen de él, sino de la fuente en donde está plantado y del sol que le da a su vida calor
y luz, ¿ok? Entonces, temor de que nos suceda, de que nos salgamos de nuestro centro, primera consecuencia, y pedirle a Dios que nos ayude, y dos, un espejo para la humildad. Número 7, por favor. Son tan oscuras de entender estas cosas interiores que a quien tampoco sabe como yo, forzado habrá de decir muchas cosas superfluas y aún desatinadas para decir alguna que acierte. Siempre es encantadora Teresa cuando manifiesta con tanta sencillez que si algo bueno sale de ella es porque Dios se lo sopla, ¿no? Es menester tenga paciencia quien lo leyere, pues yo la tengo para escribir lo que no sé. Que cierto, algunas veces tomo el papel como una cosa boba que ni sé qué decir ni cómo comenzar. Esto es un gran aliciente para los que a veces en nuestro trabajo no nos sentimos tan inspirados, ¿no? Si Teresa de Jesús escribió en escasos 5 meses el libro de las moradas del castillo interior y en muchos momentos sentía el papel como una cosa boba y no sabía qué decir ni cómo comenzar, ¿qué nos queda a nosotros? ¿No? Siempre Dios la saca del atolladero y le da la iluminación y la luz exacta. Bien entiendo que es cosa importante para vosotras declarar algunas cosas interiores, como pudiere, porque siempre oímos cuán buena es la oración y tenemos de constitución tenerla tantas horas y no se nos declara más de lo que podemos nosotras. Esto es importantísimo. La razón por la que Teresa nos escribe moradas es para decirnos no lo que podemos nosotras, sino lo que hace Dios en nosotros y en nosotras si le dejamos y le damos el protagonismo. Y de cosas que obra el Señor en un alma, se declara poco, digo sobrenatural. Es decir, que quienes tenemos un poquito de experiencia en la oración, que es el trato de amistad con Dios, seguramente leyendo las moradas nos vamos a dar cuenta de muchas luces. A veces no nos damos cuenta de una gracia hasta que alguien nos la comparte por experiencia. Diciéndose y dándose a entender de muchas maneras, se nos hará mucho consuelo considerar este artificio celestial interior tan poco entendido de los mortales, aunque muchos vayan por él. Aquí hay otra definición de oración. La oración es también un artificio celestial interior, tampoco entendido por los mortales, aunque muchos vayan por él. Y aunque en otras cosas que he escrito ha dado el Señor algo a entender, entiendo que algunas no las había entendido como después acá. Es decir, que esos 12 años que pasaron después de que escribió Camino de Perfección son muy importantes en la experiencia espiritual de Teresa. Por eso hay que valorar, mis queridas hermanas y hermanos, el tiempo que se nos va a veces de las manos tan rápido, pero es el tiempo, el gran espacio en el que vamos entendiendo el trato con Dios. Entiendo que algunas no las había entendido, como después acá, en especial de las más dificultosas. El trabajo es que para llegar a ellas, como he dicho, se habrán de decir muchas muy sabidas,
porque no puede ser menos para mi rudo ingenio. Es decir, que va a repetir algunas cosas, para nosotros van a ser nuevas, van a verlo, para que podamos llegar a las que no sabemos. Número 8. Tornemos ahora a nuestro castillo de muchas moradas. ¿No habéis de entender estas moradas una en pos de otra, como cosa enhilada, como si fuera una carretera? Primera morada, segunda morada, tercera morada. No. Sino, ahí viene una manera mucho más concreta, y esta va a ser la invitación de este capítulo, de decirnos lo que nos dijo el capítulo pasado. Sino poned los ojos en el centro, que es la pieza o palacio, a donde está el rey, y considerad como un palmito, que para llegar a lo que es de comer, tiene muchas coberturas, que todo lo sabroso cerca. Ojalá tuviéramos la oportunidad esta semana o en el mes de octubre de hacer pues esto de las alcachofas. Las alcachofas son parecidas al palmito. Yo que las he probado en alguna ocasión, y vas quitando hojita por hojita, primero las externas y las metes en esa salsita tan rica, y te las vas tomando una por una. Cuando llegas al centro está lo mejor. Bueno, pues hay que hacer la experiencia del palmito o de la alcachofa, porque es una metáfora de lo que pasa en las moradas. Bien, hacia acá, alrededor de esta pieza, están muchas, y encima lo mismo, porque las cosas del alma, esta es una frase maravillosa, siempre se han de considerar, miren las tres palabras, con plenitud, anchura y grandeza. Lo contrario a la experiencia de la oración teresiana es la apretura, el arrinconamiento, la estrechez. Nuestra alma es amplia, plena y grande, pues no le levantan nada, que capaz es de mucho más que podremos considerar. Nuestra alma, nuestra esencia es capaz de mucho, y a todas partes de ella se comunica este sol que está en este palacio. Vamos a quitar la pieza negra que pusimos encima para que volvamos a ver la luz. Este gesto que los cristianos lo hacemos cuando reconocemos nuestros errores, cuando atinamos a decir que no estamos tan bien como nos imaginábamos, cuando recibimos el sacramento de la reconciliación, pues nos va a permitir, mis hermanos, no solo ver la luz nosotros y sentirla, sino que los demás vean también y reciban nuestra propia luz. Esto importa mucho a cualquier alma que tenga oración, poca o mucha, que no la arrincone ni apriete. Si algo espiritual te arrincona y aprieta, no es para ti, no es tu camino. Es lo contrario al criterio teresiano. Déjela andar, fíjense qué bonito, a la persona por estas moradas arriba y abajo y a los lados. Pues Dios le dio tan gran dignidad, no se estruje en estar mucho tiempo en una pieza sola. Bueno, sería un error de principiantes, mis queridas amigas y amigos, si queremos saber en qué morada estamos ahorita. Porque si entendemos cómo nos está invitando Teresa,
nuestro castillo con 1.000.000 de moradas arriba y abajo, esto es mucho más espiral que lineal, ¿no? Entonces, en el fondo lo que nos interesa es dar el paso que tenemos que dar para entrar un poquito más adentro a donde está Jesús, atrayéndonos. Bien. O que si es en el propio conocimiento. Y ahorita nos va a decir Teresa con lo que insiste en el propio conocimiento, cuál es el criterio para que nos esponje el corazón y nos haga sentir espaciados por dentro. Que con cuán necesario es esto, miren que me entiendan, aún a las que tiene el Señor en la misma morada que Él está, que jamás por encumbrada que esté le cumple otra cosa, ni podrá, aunque quiera. Que la humildad siempre labra como la abeja en la colmena la miel, que sin esto todo va perdido. Mas consideremos que la abeja no deja de salir a volar para traer flores. Así el alma en el propio conocimiento. Créame y vuele algunas veces a considerar la grandeza y majestad de su Dios. Si solo nos estamos viendo el ombligo o mirándonos a nosotros sin mirar a Dios, nuestro propio conocimiento va a ser ratero y cobarde y va a generar pusilanimidad, es decir, incapacidad para grandes cosas. Es una humildad falsa. Ahorita lo va a decir Teresa. Aquí hallará en Dios su bajeza mejor que en sí misma y más libre de las sabandijas a donde entran en las primeras piezas, que es el propio conocimiento, que aunque, como digo, es harta misericordia de Dios, que se ejercite en esto, en el propio conocimiento, tanto es lo de más como lo de menos, suelen decir, y créanme que con la virtud de Dios obraremos muy mejor virtud que muy atadas a nuestra tierra. Aquí la pregunta sería, ¿cómo me ve Dios? Más que cómo me veo yo. O cómo actúa Jesús y cómo actúo yo. Eso es salir a buscar la miel de las flores, como decía Teresa de las abejitas, y volver a la colmena a hacer. Número 9. No sé si queda bien dado a entender por qué es cosa tan importante este conocernos, que no querría en ello hubiese jamás relajación. Por subidas que estéis en los cielos, pues mientras estemos en esta tierra, no hay cosa que más nos importe como la humildad. Como veremos en la sexta morada, Teresa define la humildad como andar en verdad delante de Dios, delante de los demás y delante de nosotros. Por lo tanto, la humildad tiene mucho que ver con el conocimiento propio. En la medida en que nos conocemos, podemos pisar la tierra. Humus, de donde sale la palabra humildad, viene de tierra, ¿no? Y así torno a decir que es muy bueno y muy re bueno tratar de entrar primero en el aposento a donde se trata de esto, que volar a los demás. Claro, si esto es tan importante, hay que entrar primero al conocimiento propio. Porque este es el camino y así podemos ir por lo seguro y llano. ¿Para qué hemos de querer alas para volar? A veces también es una tentación de principiantes querer quemar etapas, querer dar saltos. Hoy hasta dicen
les llaman saltos cuánticos, pero un salto cuántico solo lo podemos hacer por la gracia de Dios, no por nuestras fuerzas. Entonces es preferible que vayamos pausadamente al ritmo de Dios y de nuestra propia naturaleza. Más que busque cómo aprovechar más en el conocimiento propio. Y a mi parecer, ahí está el criterio, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para ubicarnos. Cuando miramos a Dios, inmediatamente pareciera que nos tomamos esa pastillita que se llama Ubicatex, ¿no? Y vemos en dónde estamos. Mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad y considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Número 10. Hay dos ganancias de esto, del conocimiento propio. La primera, está claro, bueno, y del conocimiento propio a la luz de Dios. Está claro que parece una cosa blanca, muy más blanca, junto a la negra. Y al contrario, la negra cabe la blanca. Vamos a ver que esto no lo preparé, pero vamos a ver si lo podemos improvisar. Acá tengo una hoja blanca y acá tengo ahí está. Si yo pongo una hoja blanca junto a algo negro, lo negro queda más negro y lo blanco más blanco. Esto es lo que nos dice Teresa. Bien. La segunda es porque nuestro entendimiento y voluntad se hace más noble y más aparejado para todo bien, tratando a vueltas de sí con Dios. Es decir, para Dios y para mí, de mí para Dios, de Dios para mí. Es como ir y venir. Y si nunca salimos de nuestro cieno de miserias, es mucho inconveniente. Yo creo que todos y todas tenemos experiencia cuando estamos en un momento de oscuridad, lo fácil que es enredarnos en nuestra propia sombra. Esto es el cieno de miserias del que habla Teresa. Lo que necesitamos para salir de la oscuridad es ir a la luz, ¿no? Es un poquito lo que decía San Pablo, que el mal solo se vence con la abundancia del bien. Bueno, pues en el conocimiento propio es importantísimo ir a nuestra luz esencial para considerar primero nuestra sociedad, pero luego nuestra luz también. Acordémonos que el primer capítulo de las primeras moradas, todo habló Teresa de la luz que somos internamente. Y aún ahora, hablando de lo que pasa cuando optamos por la tiniebla y la oscuridad, la belleza y la presencia de Dios permanecen imperturbables adentro. Bien. Así como decíamos de los que están en pecado mortal, cuán negras y de mal olor son sus corrientes, hacia acá, aunque no son como aquellas, Dios nos libre, que esto es comparación. Metidos siempre en la miseria de nuestra tierra, nunca la corriente saldrá del cieno de temores, de pusilanimidad y de cobardía. De mirar si me miran, si no me miran, si yendo por este camino me sucederá mal, si osaré comenzar aquella obra,
si será soberbia, si es bien que una persona tan miserable trate de cosa tan alta como la oración. Estas cosas que está hablando Teresa las hemos vivido nosotros también. A veces decimos, no, yo no soy capaz de orar ni de entrar a mi castillo interior porque, pues porque soy muy miserable. ¿Y cuánto tiempo más quieres estar en la miseria en vez de entrar a tu riqueza y abundancia absolutas que son Dios, ¿no? Siempre podemos dar el salto, ¿no? Si me tendrán por mejor, si no voy por el camino de todos, que no son buenos los extremos, aunque sean en virtud, que como soy tan pecadora, será caer de más alto. Quizá no iré adelante y haré daño a los buenos, que una como yo no ha menester particularidades. Muchísimas veces, mis queridos hermanos y hermanas, hemos caído en algunas de estos ejemplos que pone Teresa. La misma Teresa, cuando pasó esa etapa crítica de su vida, cuando se estaba muriendo su papá, ella estaba enseñando a orar a su hermano Lorenzo, y ella había dejado la oración porque decía, si soy tan miserable, es una incongruencia que yo ore. Cuando en el fondo lo único que necesitamos cuando estamos mal es orar para darnos cuenta del error en el que estamos metidos. 11. Oh, válgame Dios, hijas, qué de almas debe el demonio de haber hecho perder mucho por aquí. Que todo esto les parece humildad y otras muchas cosas que pudiera decir, y viene de no acabar de entendernos. Tuerce el propio conocimiento, el mal espíritu, y si nunca salimos de nosotros mismos, no me espanto que esto y más se pueda tener. Muchas veces nos quedamos en la mediocridad, en lo que hace la mayoría, porque no nos sentimos dignos de entrar en nuestro castillo. Y lo primero que Teresa quiere que nos quede claro es que no es cuestión de dignidad o de merecimiento, es cuestión de vocación. Dios nos creó maravillosos, con una luz resplandeciente dentro, aunque por miedo podemos quedarnos afuera del castillo en la zona de penumbra y quizá no estemos en una oscuridad muy negra y muy oscura, pero sí hay muchas tonalidades de gris en los que cómodamente podemos como ubicarnos, ¿no? Bien. Que todo esto les parece humildad y otras muchas cosas que pudiera decir. Por eso digo, hijas, que pongamos los ojos en Cristo nuestro bien, y allí aprenderemos la verdadera humildad, y en sus santos, y ennoblecerse ha el entendimiento, como he dicho, y no hará el propio conocimiento ratero y cobarde. Que aunque esta es la primera morada, es muy rica y de tan gran precio que si se descabulle de las sabandijas, descabulle en lenguaje teresiano es si se escapa, si se aleja, si determinadamente suelta las ocasiones, que esos son nuestras sabandijas, no se quedará sin pasar adelante. Terribles son los ardides, las estrategias y manias del demonio para que las almas no se conozcan ni entiendan sus caminos. Ya me estoy dando cuenta por qué ayer en la misa vino a mi mente esto con lo que empecé la lectura.
¿no? Que Teresa tiene la capacidad de provocar en nosotros el descubrimiento de nuestro camino, del único e irrepetible. Y que solo en la medida en que lo descubrimos, vamos a poder ser plenos y felices. 12. De estas moradas primeras podré yo dar muy buenas señas de experiencia. Acordémonos que Teresa siempre nos habla desde la experiencia. Por eso digo que no consideren pocas piezas, sino 1.000.000, porque de muchas maneras entran las personas aquí, unas y otras, con buena intención. Recordemos que en el primer capítulo nos dijo que para entrar al castillo, la puerta era la oración y consideración. Bueno, una manera, mis queridas amigas y amigos, de considerar es hacer talleres. Y aquí no me digan que en el tiempo de pandemia y antes no hemos tomado un montonal de talleres. Cuando terminamos de leer El Camino de Perfección, parecía que era la primera vez que yo lo había leído, y lo he leído muchísimas veces en mi vida, porque me di cuenta de errores de los que no me había dado cuenta antes. Entonces siempre es una oportunidad de conocernos un poco más y mejor. Mas como el demonio siempre la tiene tan mala, la intención, debe tener en cada una de las moradas muchas legiones de demonios para combatir que no pasen de unas a otras. No les dije esto en la introducción, pero viene a colación ahora. Este castillo, si lo consideramos como un símbolo literario, tiene una acepción de joya, es una joya extraordinaria, pero tiene también un talante combativo. A este castillo se le tiene que conquistar. Es decir, en moradas lo veremos despacio, solo los guerreros y guerreras pueden conquistar con la gracia de Dios su propio castillo. Y hay que enfrentarnos a las sabandijas y a todo lo que nos es contrario con las armas del guerrero. Necesitamos un espíritu de lucha, porque si no luchamos, vamos a ser vencidos por facilidad. El otro día oí que quizá el bienestar es una de las tentaciones más grandes de hoy, porque el bienestar nos hace sentir cómodos. Y a veces el bienestar no es una garantía de que estés en el camino, porque a veces hay momentos incómodos, ¿no? Dios nos conceda la incomodidad que necesitamos ahora para dar el paso que necesitamos dar. Y como la pobre alma no lo entiende, por 1000 maneras, el mal espíritu, el demonio, nos hace trampantojos. Trampantojos son trampas, chapuceras, embustes, porque es lo que hace el mal espíritu. Lo que no puede tanto a los que están más cerca de donde está el rey, que aquí, como aún se están. Fíjense en estos adjetivos. En la primera morada, aún estamos embebidos en el mundo. Embebidos significa hasta aquí. Engolfados en sus contentos. Hasta aquí, en los contentos que nos ofrece. Y desvanecidos en sus honras y pretensiones. Desvanecido significa desdibujado, no definido. Nos hemos quedado tan anónimos, tan borrosos, que necesitamos definirnos. Y este es el paso que se nos pide en estas moradas.
No tienen la fuerza los vasallos del alma, que son los sentidos y potencias, los vasallos del alma, es decir, quienes nos defienden, nuestros sentidos exteriores e interiores y nuestras potencias, que les dio Dios de su natural, y fácilmente estas almas son vencidas, aunque anden con deseos de no ofender a Dios y hagan buenas obras. Esto no se nos puede olvidar si hoy nos pusiéramos el termómetro para saber cuánto marca nuestro embebecimiento de mundo, nuestro engolfamiento de contentos y nuestro desvanecimiento de honras y pretensiones, a ver qué puntuación sacamos. Acordémonos que la verdad nos libera, como nos dice Jesús en el Evangelio. Las que se vieren en este estado han menester, es decir, necesitan acudir a menudo como pudieren a su majestad, a Dios, tomar a su bendita madre por intercesora. Qué lindo que la Virgen del Rosario sea la fiesta para iniciar la novena de Teresa, y aquí nos está pidiendo tomarla como intercesora, y a sus santos para que ellos peleen por ellas, que sus criados poca fuerza tienen para defenderse. Y aquí, mis queridos y queridas hermanas, es lindo tener a tus amigos santos. Hay santos que por alguna razón nos atraen, o porque nacimos en su día, o porque nos parecemos un poquito a nivel caracteriológico, o porque nos encantan sus hazañas y sus aventuras. Pues elígelos, pídeles ser su amiga, su amigo, para que te ayuden en estas moradas, ¿no? Y en las que siguen también. A la verdad, en todos estados se necesita que nos venga de Dios la ayuda. Su majestad nos la dé por su misericordia. Amén. Número 13, ya nos quedan poquitos numeritos, sí vamos a terminar. Qué miserable es la vida en que vivimos, porque en otra parte dije mucho del daño que nos hace, hijas, no entender bien esto de la humildad y propio conocimiento. No os digo más aquí, aunque es lo que más nos importa. Y aún quiera el Señor haya dicho algo que os aproveche. Yo creo que nos ha dicho mucho Teresa, que nos ha aprovechado hoy. Número 14. Habéis de notar que en estas moradas primeras aún no llega casi nada la luz que sale del palacio donde está el rey, porque aunque no están oscurecidas y negras como cuando el alma está en pecado, está oscurecida en alguna manera para que no la pueda ver. Imaginémonos que tenemos los cristales cromados, así se dicen, los de los coches, para que no se vea la luz del sol, o cuando nos ponen en los lentes ese aditamento para que se vayan oscureciendo y no nos deslumbre el sol. Bueno, pues estas moradas, aquí lo podemos ver. Si la velita está en la séptima, lógicamente no la vemos claramente. Tenemos la certeza de que está, ¿ok? Pero se ve poco. Polarizado se llama, creo, los vidrios. Bueno, pues en la primera morada el vidrio está polarizado. Ok. Porque aunque no están oscurecidas y negras como cuando el alma está en pecado, está oscurecida en alguna manera para que no la pueda ver el que está en ella, digo, y no por culpa de la pieza, que no sé darme a entender, sino porque con tantas
cosas malas de culebras y víboras y cosas ponzoñosas que entraron con él, las sabandijas y bestias que están en el foso, no le dejan advertir la luz. Como si uno entrase en una parte a donde entra mucho sol, esta comparación es preciosa, y llevase tierra en los ojos que casi no los pudiese abrir. Clara está la pieza, mas él no lo goza por el impedimento o cosas de estas fieras y bestias que le hacen cerrar los ojos para no ver sino hacia ellas. Así me parece debe ser un alma que, aunque no está en mal estado, está tan metida en cosas del mundo y tan empapada en la hacienda, en los dineros, u honra, imagen, u negocios, como tengo dicho, que aunque en hecho de verdad se querría ver y gozar de su hermosura, no la dejan, ni parece que puede descabullirse, escaparse de tantos impedimentos. Y conviene mucho, ahí viene la solución del termómetro del que les hablaba hace un ratito, en bebidas engolfadas y desvanecidas. Ahí nos va a decir Teresa qué debemos de hacer. Dice ella, y conviene mucho para ver de entrar a las segundas moradas que procure dar de mano es soltar, desprenderte, es tomar la decisión de dejar. Las cosas y negocios no necesarios, cada uno conforme a su estado. Esto es muy importante que lo entendamos bien porque a un matrimonio no le puede pedir Dios que suelte su patrimonio. Fíjense que matrimonio es con madre y patrimonio es con padre. Bueno, a un matrimonio no le puede pedir Dios que regale todo lo que tiene, porque tiene unos hijos que cuidar y mantener. En cambio, a una persona soltera, a una religiosa, a un religioso, sí nos puede pedir soltar todo. Esto es según el Estado. Me refiero solo a este ejemplo, pero así es en todo. Cada uno, conforme a su estado, tiene que ir dejando las cosas y negocios no necesarios. Que es cosa que le importa tanto para llegar a la morada principal, que si no comienza a hacer esto, lo tengo por imposible. Y aún estar sin mucho peligro en la que está, aunque haya entrado en el castillo, porque entre cosas tan ponzoñosas, una vez u otra, es imposible dejarle de morder. Claro, si yo tengo varias víboras y alacranes y arañas, que son mis vicios, mis ocasiones, los errores a los que estoy apegada y no quiero dejar, pues claro que me pueden morder. Y bueno, ya nos dirá la santa en la segunda morada que también de las mordidas saca Dios muchos beneficios para la humildad, pero ayuda mucho dejarlos. 15. Pues, ¿qué sería, hijas, si a las que ya están libres de estos tropiezos, como nosotras, y hemos ya entrado muy más adentro a otras moradas secretas del castillo, si por nuestra culpa regresásemos a estas varaundas? Varaundas son negocios de poca importancia, ¿verdad? Estos negocios. Como por nuestros pecados debe haber muchas personas que les ha hecho Dios mercedes y por su culpa las echan a esta miseria.
Acá libres estamos en lo exterior, en lo interior, quiera el Señor que lo estemos y nos libre. Guardaos, hijas e hijos míos, de cuidados ajenos. Esto pareciera que es un comentario al evangelio de hoy, del buen samaritano, del amor en concreto. Ahorita nos va a decir Teresa lo que son los cuidados ajenos. Mirad que en pocas moradas de este castillo dejan de combatir los demonios. Verdad es que en algunas tienen fuerza las guardas para pelear, como creo he dicho que son las potencias, mas es muy necesario no nos descuidar para entender sus ardides y que no nos engañe hecho ángel de luz. A veces, mis queridas hermanas y hermanos, caemos porque nos engaña y se nos presenta lo que nos va a llevar al fondo, a lo peor de nosotros, pero se nos presenta como una luz, ¿no? Y caemos redonditos. Que hay una multitud de cosas con que nos puede hacer daño entrando poco a poco el mal espíritu. Y hasta haberle hecho el daño, no le entendemos. Ya os dije otra vez que es como una lima sorda, que hemos menester, que necesitamos entender a los principios. Es decir, no sé si han visto en los árboles, ahora hay mucho porque estamos en otoño, hay unas hojitas llenas de puntitos chiquititos carcomidos. Esas carcomidas son una por una y no nos damos cuenta porque son puntitos muy chiquititos. Bueno, la lima sorda es que no nos damos cuenta del error hasta que ya estamos metidos hasta acá y necesitamos de la gracia para salir. Voy a saltarme al 17 porque nos queda un pedacito nada más. Lo que aquí pretende el demonio no es poco, que es enfriar la caridad y el amor de unas con otras. Es lo de los cuidados ajenos que enunció hace un ratito. Entendamos, hijas mías, que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo. Y mientras con más perfección guardásemos estos dos mandamientos, seremos más perfectos. Toda nuestra regla y constituciones no sirven de otra cosa sino de medios para guardar esto con más perfección. Dejémonos de celos indiscretos que nos pueden hacer mucho daño. Cada uno, cada una se mire así. Esto es importantísimo. El Evangelio dice, no mires las pajitas en el ojo ajeno y mira la viga que tienes en el tuyo. El camino espiritual es un compromiso con nosotros mismos. Lo que pasa es que a los principios nos da por creernos apóstoles y ya queremos traer de la oreja a los que pensamos que no están dentro del castillo, pero tal vez estás tú o yo más fuera del castillo y la que debe entrar eres tú, no obligar a otro a entrar, ¿no? Juzgar mucho a los demás es una derivación de este mal que enfría la caridad. Y por último, importa tanto este amor de unas con otras que nunca querría que se os olvidase, porque de andar mirando en las otras unas naderías, que a las veces no será imperfección,
sino como sabemos poco, quizá lo echaremos a la peor parte. Puede el alma perder la paz y aún inquietar la de las otras. Mirad si os costaría caro la perfección. También podría el demonio poner esta tentación con la priora y sería más peligrosa. Aquí en este caso, pues es poner, pues no sé, en la autoridad más concreta para ti. A veces es muy fácil ver los errores de los sacerdotes, de las religiosas, en vez de ver los nuestros, ¿no? O utilizamos esto como una capa para protegernos de los nuestros, ¿no? Bien, esto es caridad. Y también con las hermanas, si fuese alguna cosa grave, y dejarlo todo por miedo si es tentación, sería la misma tentación. Mas se ha de advertir mucho porque no nos engañe el demonio, no lo tratar una con otra, que de aquí puede sacar el demonio gran ganancia y comenzar costumbre de murmuración. Y ahí viene otra manera de enfriar la caridad, que es la crítica, ¿no? Cuando criticamos a los demás, no nos vemos a nosotros mismos. O hasta me atrevería a decir cuando señalamos, un dedo apunta al otro, pero 3 dedos me apuntan a mí. Veo en los demás mis propias faltas, pero cuando las pongo en el exterior, no me doy la oportunidad ni el compromiso de trabajarlas. Bueno, y ya termina nuestra santa diciendo, sino con quien ha de aprovechar como tengo dicho. Aquí, gloria a Dios, no hay tanto lugar para la crítica. Como se guarda tan continuo silencio, por eso es tan importante intentar ponernos un diurex, un scotch, para que no se nos hagan comentarios negativos de los demás. Hombre, si comentáramos algo positivo, alguna virtud del otro a los demás, no sería tan dañino, ¿no? Pero cuando comentamos las cosas negativas o que nos la parecen a nosotros, pues estamos fomentando la crítica. Más bien es que estemos sobre aviso. Bueno, y hasta aquí, Teresa de Jesús, 9:07. Les voy a invitar, como hacíamos en la lectura del Camino de Perfección, a hacer un ratito de silencio contemplativo para intentar asimilar, digerir o tomar alguna de las luces que Teresa de Jesús nos ha regalado el día de hoy, ¿no? Yo creo que hay muchas posibilidades buenísimas y basta con que elijamos 3. Así que nos ponemos, como siempre, con la espalda erguida. Les voy a invitar a unir las manos de alguna manera, palmas encontradas. Te voy a invitar a cerrar tus ojos, a ponerte en actitud de discípulo y simplemente a estar agradecidos, asombrados, como niños en el Evangelio de ayer también, para dejar que el que haga su obra sea el Espíritu en nosotros. Entonces, nos ponemos en disposición de apertura total y te voy a invitar a entrar poquito a poco a tu castillo.
Relaja los músculos de tu cara. Fíjate en tu respiración. Date la oportunidad de seguir tu aspiración del aire y el camino que recorre en tu cuerpo hasta que exhalas y expiras. Deja que Jesús escriba en tu corazón, deje tatuado en tu corazón la invitación que esta noche te hace. Y vamos a dedicar los últimos minutitos a un diálogo amoroso. Hoy nos invitaba Teresa a poner los ojos en Jesús.
y nos invitaba también a pedirle a su madre que fuera nuestra intercesora y a elegir a los amigos santos para que nos ayuden a hacer este recorrido interior y a vencer a los enemigos. ¿A qué santo quieres elegir? ¿A qué santa? ¿De qué manera invitas a Nuestra Señora para que sea tu intercesora y tu compañera de camino? ¿De qué manera puedes poner tus ojos hoy concretamente en Jesús? Les voy a invitar a Jime y a Tebaldo, que son nuestros hospedadores, a que nos hagan grupitos, para contestar una sola pregunta. Es muy rico lo que nos propone Teresa, pero a mí me gustaría que cada una compartiera cómo descubrió la experiencia de la oscuridad, del pecado, y si le resultó luminosa la opinión de Teresa. Entonces, yo no sé, Jime, como de 10, de 8 personas podría ser. Sí, estoy poniendo que se creen 10 grupos, van a ser entre 7 y 8 personas más o menos. Maravilloso, muy bien. Ok, entonces ya lo voy a arrancar. Dale. Pues cada quien que quiera entrar al grupo, pues le pone que va a entrar, ya lo voy a activar ahorita. Yo tuve una experiencia De cada una de nosotras y de nosotros. Y pues especialmente a los que estén sufriendo en este momento, quienes necesiten consuelo, mandamos nuestra bendición con todo cariño. Muchas gracias y muy buenas noches para todos. Nos vemos el próximo lunes en la segunda morada. Que descansen. Gracias.